hay muchas historias sobre todo de demanda de alimentos, ¿no, Toño? Sí, hay muchas historias y entonces lo que necesitamos hoy es aclarar y para eso hemos traído un especialista que vamos a tratar, porque las dudas son muchas, vamos a tratar de aclarar la mayor cantidad que podamos, vamos a tratar de entrar con generalidades para que por lo menos arranquen los que están así, pero perdidos en el limbo. Ahorita ya hablando con Edwin, estábamos fuera de micrófonos aclarando una cantidad de dudas de lo que hemos hablado por la mañana, que uno dice, pero ¿en serio eso pasa? Pues para eso hemos venido aquí con nuestro especialista. Pues Pollete. a las 8:48, el doctor Edwin Gutiérrez. Ya le digo Edwin porque de parcero, sí. Doctor, por favor. Experto en este tema, nos va a ayudar a solucionar varias duditas. Incluso yo creo que ni siquiera es por correo, sino podemos hacer como un grupo porque parece que se han puesto de acuerdo, ¿no? Sí. Parece que han hecho un club. Hay generalidades. Hablemos, por ejemplo, de una de las que más nos han contado y es, por ejemplo, que dicen, oiga, yo siento que con el tema del acuerdo que se hizo en la cuota de alimentos, salí perdiendo. Unas porque les parece muy poquito y otras porque sienten que cuando el tema era voluntario, daban más que la cuota que actualmente les obligaron a pasar. ¿Eso por qué pasa, Edwin? Bueno, un saludo cordial a todas y todos los oyentes de Vibra. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la cuota alimentaria es una obligación que tiene el padre que no convive con el menor, independientemente que sea el padre o que sea la madre. Se debe fijar teniendo en cuenta varios elementos, y es aquí donde todos tienen que tener claro qué es lo que se debe tener en cuenta. Primero, la capacidad económica del padre, ¿sí? Aunque ese termina siendo un elemento no tan relevante, como sí es importante tener la sumatoria de los gastos del menor. Muchas veces por capricho, y aquí digamos que hago un pequeño jalón de orejas a las mamás, que son la mayoría las que reclaman, no dicen, no, es que él gana 1 millón o 2 millones o 3 millones, entonces me tiene que dar la mitad. No es la mitad. Primera recomendación del día: usted tiene y debe hacer un registro de los gastos de su hijo. ¿Un Excel? Puede ser en Excel, aunque yo hago una recomendación que además sirve para la demanda. Coja una hojita en blanco, le pone, por ejemplo, estamos en el mes de agosto, agosto 2016, y empiece de manera juiciosa a pegar cada recibito de las cosas que usted compra. Ese es un elemento material probatorio, decimos los abogados, pero lo más importante, es una prueba de lo que usted gasta con el niño. Muchas veces no saben cómo decir, no, es que vale 200,000, 300,000, 500,000, 1 millón, 2 millones, pero ¿cómo se prueba eso ante un juez? Y por no tener cómo probar, es que nos pasa lo que veníamos hablando, o lo que ustedes venían hablando hace rato, yo venía escuchando, de que les pusieron una cuota menor, o les pusieron una cuota mayor, o que respondía más antes, que no estaba obligado, y ahora que está con una sentencia de pronto le toca pagar menos, es porque usted no pudo probar. Las cosas hay que probarlas, en derecho hay que probar las cosas, y pasa mucho que no se tiene cómo hacerlo. Es muy fácil, repito. Coja una hojita en blanco y empiece a pegar los recibos y luego grápela en una Z y vaya haciendo su registro de por vida, hasta que el niño tenga 18 años o hasta que tenga 25, si sigue estudiando, que es cuando se termina la obligación de dar alimento. Yo sé que eso de ir pegando la factura va a sonar cruel de pronto lo que yo iba a preguntar. Digo, cruel es porque uno dice, si es el papá o la mamá no tendrían por qué llegar a ese detalle, pero por ejemplo, también se podría incluir que yo vivo con mi hijo sola en el apartamento y nos llega de recibo del agua esto. Entonces, ¿La mitad corresponde a mi hijo? Mitad. No. Esos gastos específicos que se puedan probar. Son los gastos que se pueden llegar a probar, pero que no inciden directamente en la cuota alimentaria. Porque pues también alguna vez nos pasó en nuestras oficinas que llegaba una señora, el niño tenía 6 meses y decía, no, pero es que internet tenemos en la casa. Pero el niño no consumía internet, ¿sí? Y el DirecTV, y el no sé qué, obvio. Hay varias cosas que sí se pueden relacionar, pero otras que obviamente no se pueden relacionar. Segunda recomendación. Ojo que estas recomendaciones son súper básicas para que usted en serio sepa en qué está. Yo quiero hacer un llamado también de atención para que las mujeres dejen el orgullo. Uy, difícil. Dejen el orgullo porque es que muchas mujeres no reclaman la cuota alimentaria porque dicen, yo puedo sacar a mi hijo adelante sola. Y a veces por la rabia inicialmente lo hacen. Y solamente cuando se ven agobiadas, ¿sí?, por la situación económica o porque de pronto en una etapa podían pagar todos los gastos del niño, pero ahora se quedaron sin trabajo. O porque no es lo mismo pagar el jardín que el colegio. Exactamente, entonces ya no pueden y ahí sí empiezan.
no lo haga, dejen el orgullo, porque es que usted no está reclamando usted por usted o para algo para usted está reclamando y haciendo exigir algo que su hijo no puede hacer porque es pequeño, y es el derecho a recibir una cuota alimentaria de el padre. Entonces, no le niegue ese derecho, puede que usted tenga la capacidad económica para asumir los gastos de su hijo, pero eso no tiene por qué generar que usted exonere al papá de dar la cuota alimentaria. Entonces dicen, no, ellas son orgullosas, y llegan a mi oficina muchas veces y dicen, no, es que yo no le reclamaba nada. ¿Cuántos años tiene? 10 años, pero ahora no puedo. Ahora no puedo pagar porque me quedé sin trabajo o tuve una situación difícil, y él sí tiene cómo pagar. Entonces, lo primero es deje el orgullo y actúe jurídicamente. Si su hijo pudiera hacerlo, tenga la plena seguridad que lo haría. Pero es usted la representante legal, la que puede ejercer ese derecho, y la ley la ampara totalmente para que lo reclame. Luego, entonces, deje el orgullo y reclame oportunamente. Maxito tiene una pregunta. Eso sí, pero es que en este caso es para los padres separados, que ya él firmó, pues admitió que es su hijo y eso sí, pero para las que tuvieron, por ejemplo, una noche de aventura y dice, uy, o sea, no está registrado, ¿cómo prueban ellas ante la ley que ese hijo, si es de un señor específico, para poder iniciar el trámite? Bueno, buena pregunta y un saludo para Max. Uy, ¿sí ve, Doc? Max. Un saludo para Max, que hay hijos por ahí. Mire, lo primero es iniciar los procesos. El primer proceso que tiene que adelantar: nadie tiene una obligación de pagar una cuota alimentaria hasta que no esté probado que es hijo de él. Y en este caso, el proceso técnicamente se llama filiación natural, que es el proceso mediante el cual se demanda a un presunto padre para que reconozca a su hijo. Si no lo hace de manera voluntaria, la prueba de ADN es la que va a certificar si realmente es el padre o no es el padre. Y a partir de ese momento será exigible para el señor el pagar, obviamente, una cuota alimentaria. Ese trámite se hace única y exclusivamente ante un juez de familia. Edwin, ahorita nos estaba hablando fuera de micrófonos sobre por qué hay una cuota que dice, no, es que a él le dijeron que tenía que pagar 100,000 y resulta que él se está ganando 2 millones de pesos y ya se quedó con los 100,000. ¿Quién de verdad define esa cuota? Porque algunas veces nos han escrito, no, que es que eso no verifican cuánto gana el papá, entonces le ponen la cuota que quiera. ¿Cómo es que debe ser la cosa? Bueno, mire, hay una cultura normal de las mujeres a acudir obviamente a las primeras instituciones a las que se les considera tienen la capacidad de fijar cuotas alimentarias y este tema. Hablemos, por ejemplo, de la Comisaría de Familia, del ICBF, los cuales sí tienen algunas facultades, por supuesto, pero más allá de una facultad de ordenar o fijar una cuota alimentaria, ellos lo que abren son sus puertas y sus oficinas para que las partes hagan una conciliación. No, para que lleguen a un acuerdo. Para que lleguen a un acuerdo. Entonces, muchas veces, ¿qué le pasa a las mujeres? Voy a poner de ejemplo a una comisaría de familia, en cualquier parte de ese país, y llegan y dicen, el señor no quiere responder por mi hijo, y yo necesito que él responda, porque yo sola no puedo con los gastos. Entonces, allá el comisario o comisaria de familia empieza a hacer un análisis, llama a las partes a una conciliación, y de alguna manera puede llegar, aunque no debería hacerlo, a tomar partido y decir, la cuota debe ser tanto. Y pues eso lo hacen verbalmente en una oficina y dicen, la cuota es 200,000 pesos, o 100,000 pesos, o 75,000 pesos. ¿Por qué un funcionario toma esa decisión? Porque no tiene elementos probatorios para decir, los gastos del niño son 1,000,000 de pesos, o sea, son 500 y 500. Él sí se basa con el tema de preguntarle al papá, ¿usted cómo cuánto gana? Y el papá le dice 800. Claro, ¿y cómo puede probarle? Además, que una cosa importante para todas las oyentes, las comisarías de familia, el ICBF, no son autoridades que puedan decretar una cuota alimentaria. Ellos sugieren que lo pueden hacer con energía, pueden decir, no señor, la cuota son 100,000 pesos, y ya. Y entonces, pero cuando usted mira el documento que está firmando, dice acta de conciliación, las partes llegaron a un acuerdo en donde la cuota son 100,000 pesos. Que es un acuerdo, que si lo quiere cumplir. El acuerdo tiene un efecto bien importante, Toño, y es que si son 100,000 que se fijaron, eso presta mérito ejecutivo. ¿Qué es prestar mérito ejecutivo? Que con ese documento se puede ir ante un juez de familia e iniciar una demanda ejecutiva para embargar. Ya, pero, o sea, primero sí hay que pasar por una comisaría. No es obligatorio. De hecho, yo
cuando van a mi oficina, yo nunca recomiendo hacer un acuerdo en una comisaría de familia. ¿Por qué? Porque el comisario de familia primero tiene demasiado trabajo, tiene otras facultades y otras actividades que realizar, que pues dedicarse a fijar cuotas alimentarias, y realmente la única persona, la única autoridad que puede ordenar una cuota alimentaria después de hacer un análisis juicioso es un juez de familia, para lo cual usted debe, si no se pone de acuerdo en una cuota que sea razonable, iniciar un proceso de fijación de cuota alimentaria. Y ahí las pruebas. Vuelvo a tocar el tema de las pruebas. Es supremamente importante que usted no se vaya a presentar una demanda sola, sin asesoría jurídica, porque no lo puede hacer, tiene que tener un abogado, pero más allá de que lo que pueda decir su abogado, es lo que usted pueda probar. Es decir, todos esos gastos, cuando una recomendación que le hago a todas las personas que nos consultan este tema, y es, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer mercado, entonces usted pasa pues lo que necesita para la casa, pero también pasa las cosas que le compra exclusivamente al niño. Pase las cosas primero de su hijo, corte ahí, haga un pago y esa factura claro, porque en la factura va a aparecer el vino. Claro, porque, porque ahorita cosas que no son del niño. Una amiguita me estaba preguntando por Twitter que sí, que tiene, que cómo hace con los alimentos, que si la factura ahí la divide por 4. Aquí nos están dando la respuesta. Claro, entonces esa es una forma adecuada de decir, pues obviamente cuando empieza a ver, sin entrar a hablar de marcas, el yogur, las papitas, pues todo eso es para el niño, entonces se puede acreditar que los productos que se compraron las realmente eran para el niño. Ya volvemos con Edwin a aclarar más dudas y de pronto salir un poco de este mar de ignorancia en el que estamos. Edwin, mientras tanto, ¿en qué número pueden de pronto los oyentes, si quieren contactarse ya directamente, si quieren la asesoría y quieren contratar un abogado con usted? En ese momento pueden marcar al 703-8536 703-8536 en Bogotá. Échense la llamadita, ya volvemos con Edwin a aclarar más dudas.